Hola, bienvenidos a V Radio. Soy Amelia Jiménez Graña y esto es Corazones Inquietos, el programa en el que aprenderemos un poco más sobre la vida de los docentes del Colegio Santo Tomás de Villanueva, que no solo dedican su tiempo a preparar clases, corregir exámenes o reflejar incidencias en la plataforma. Hoy continuamos con la literatura. Tenemos aquí a Javier Martínez Tarín, jefe de estudios de bachillerato, jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras y profesor de inglés y cultura audiovisual. Precisamente, hoy queremos que nos hable de su último libro, que tiene que ver con el mundo del cine, un tema que le ha apasionado desde bien pequeño. Buenas tardes, Javier. Bienvenido a V Radio, tu casa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues vamos al lío. Me llama la atención que tus obras literarias sean ensayos sobre el mundo del cine. En el primer capítulo del Cameraman hablas sobre tus propias inquietudes cinematográficas. ¿Cómo describirías el papel que juega el cine en tu vida? Bien, la verdad es que el cine ha estado siempre muy presente desde mi infancia, fundamentalmente en principio como entretenimiento, cuando iba a los cines de reestreno, ¿no?, que había por el barrio, incluso cuando venía al colegio y algún agustino aficionado al cine nos ponía algún clásico. También ha estado en la familia, ¿no? Mi madre es una gran, no cinéfila, pero muy aficionada al cine, le gustaba mucho el cine clásico en los años 50 y me ha leccionado siempre, ¿no?, sobre actores y actrices de la época. Pero luego ya se convierte en una disciplina de estudio, un espacio de cultura y de expresión artística cuando empiezo a estudiar comunicación audiovisual en la universidad. Ahí empiezo el contacto con algunas publicaciones y hago crítica cinematográfica, reseñas en papel en principio y luego digital. Y de esa formación nace mi vocación por el ensayo sobre cine. Hoy ya forma parte ya de mi trabajo, ¿no?, de mi labor docente en esta asignatura que has comentado, que imparto, que es cultura audiovisual, de la que emanan algunas de las reflexiones, ¿no?, que están incluidas en el libro. En este libro comentas y diseccionas El Cameraman, una película de Buster Keaton. La verdad es que no la conocía. Y me llama mucho la atención que muchas de las escenas de otras películas están basadas en esa película. ¿Cuál ha sido el proceso de documentación a la hora de escribir este ensayo? Porque me parece que es una cosa que puede ser bastante complicada. Bueno, es complicada, ¿no? En principio quiero señalar que la Metro-Goldwyn-Mayer lo que hace con esta película es hace un remake sonoro en los años 50, pero que no tiene la calidad, en mi opinión, por muchos motivos, de la película original de Buster Keaton. Hay dos escenas que, como señalas, hay muchas, pero hay dos muy relevantes, ¿no? Una es Cantando bajo la lluvia, la escena de Gene Kelly bailando, que ya aparece en el Cameraman sin la parte musical y eso es bastante interesante. Y luego la incorporación de algunos números, estos físicos que hacía Buster Keaton en algunas de las películas de Spider-Man, ¿no?, de la saga de hace muy pocos años. Entonces es curioso, una película del año 1927 anticipe e incorpore cosas que luego otro cine más actual está recogiendo. Y en cuanto a lo que dices de la labor de investigación, hombre, hoy en día, gracias a Internet, es más sencillo investigar, ¿no?, porque desde el ordenador pues, puedes acceder a mucha información. Y la verdad es que es muy gratificante, es costoso, pero a la vez gratificante el poder encontrar esas conexiones, ¿no? Y a través, insisto, de las plataformas de Internet, de YouTube, he conseguido mucha información relevante que de otra manera hubiese sido imposible. Comentas también que el filme Lisboa Story de Wim Wenders reflexiona sobre la situación del cine en los 90. Y a mí me gustaría que nos hicieras una pequeña reflexión de cómo crees que ha cambiado el cine en estos últimos años. El cine, además de haber una progresiva desaparición de miradas auténticas y únicas, como podría ser Hitchcock, Truffaut, Berlanga o el propio Buster Keaton, estamos, yo creo, en un proceso de estandarización del lenguaje, ¿no?, incorporando mucha acción y muchos efectos digitales. Esto por un lado, y por otro lado ya está los modos de producción, pero sobre todo el modo de distribución, que es lo que está cambiando radicalmente. Las nuevas generaciones han abandonado completamente la pantalla de cine. Ellos consumen audiovisual, ya no cine, y lo hacen en multitud de pantallas, y creo que este es el cambio más relevante. Claro, yo recuerdo cuando salía una película que estaba a lo mejor pocos días o pocas semanas en cartelera. Ahora las películas están muchísimas semanas e incluso pues ahora ya directamente se ven en cualquier plataforma de estas online. Sí, con eso quiero decir, ¿no?, con la distribución, que directamente hay plataformas o hay estudios que han decidido no estrenar en las salas, sino directamente pasarlas a las plataformas de streaming. Por eso me llama también la atención que dices que sueles proyectar el Cameraman a tus alumnos y que encuentran su discurso bastante fresco y atrayente.
Entonces, ¿tú crees que como docente el visionado de este tipo de filmes antiguos o no tan alcance, digamos, ayuda a abrir la mente a tus alumnos y al público joven en general? Nuestra labor, desde todas las disciplinas del currículum, todas las asignaturas, consiste precisamente en hacer que los alumnos crezcan a todos los niveles, de forma integral, como decimos, y creo que ver estas películas puede ayudar. Es necesario, sin embargo, crear un clima, una expectativa por parte de ellos para que tengan cierto interés, y esta película la suelen aceptar porque es divertida, es ágil y sorprendente. Sin embargo, hay otras propuestas posteriores que no funcionan tan bien. Me refiero, por ejemplo, al neorrealismo italiano. Yo suelo poner la película El ladrón de bicicletas y ellos la definen como una película aburrida porque no pasa nada. Sí. Claro, yo les tengo que explicar que es una película que no tiene tanta acción trepidante como ellos esperan, pero es una película que pasan muchas cosas, quizá demasiadas, ¿no? Y muy duras. Pero ese tipo de cine lo aceptan menos, la verdad. Sí, yo creo que estamos acostumbrados a ver rapidez, mucha acción, muchas cosas que pasan enseguida. En 2015 escribiste ya La política como espectáculo, en la que comparas el mundo cinematográfico con la política. ¿Tú crees que ya lo hemos visto todo en el mundo de la política o aún nos pueden sorprender con nuevos giros de guión? Bueno, la verdad es que este libro al que hace referencia, publiqué en 2015, partía de mi tesis doctoral y ahí intentaba demostrar esa influencia que el cine electoral estaba teniendo sobre la política americana y después, posteriormente, sobre la política europea, incluso española. Precisamente en 2016, ¿no? Cuando Donald Trump llega a la Casa Blanca, Donald Trump es un personaje que había participado, bueno, él se dedica al mundo de los negocios inmobiliarios y tal, pero él había aparecido en muchas series y películas haciendo cameos, representándose a sí mismo, ¿no? Incluso llega a tener su propio reality en televisión que se llamaba El Jefe, si no recuerdo mal, donde había gente que él contrataba y despedía en directo, decía "You're fired", y digamos que este es un ejemplo de esa conversión de la política en espectáculo. En España igual hay que esperar un poco más. Se han incorporado muchos recursos que proceden de la política americana y del espectáculo, pero tendremos que esperar a tener un actor como presidente, como ocurrió ya en Estados Unidos con Ronald Reagan, pero podemos señalar un ejemplo, ¿no? Toni Cantó, que es el líder de Ciudadanos aquí en la Comunidad Valenciana, pues era actor de teatro y actor de televisión con aquella serie, ¿no? Las primeras temporadas de Siete Vidas. Por tanto, creo que no lo hemos visto todo, ¿no? Hemos visto muchas cosas, pero podemos tener aún sorpresas, sí. ¿Te has planteado alguna vez escribir una novela de ficción o te sientes más cómodo con el ensayo? Hombre, siempre te planteas, ¿no?, escribir ficción, pero lo veo muy complicado. A mí me interesa mucho la hibridación entre lo real y lo ficticio. Yo qué sé, como ejemplo siempre pongo a Javier Cercas, que a mí me gusta mucho, pero creo que exige una dedicación plena. Yo en este momento, por mis responsabilidades, mi trabajo y mis responsabilidades familiares, me sería muy difícil poder dedicar tanto tiempo, ¿no? Por eso el ensayo a mí me resulta más fácil, digamos, porque creo que puedes dedicar un tiempo, cortas, pero que tienes más o menos clara la estructura y puedes retomarlo, ¿no? Sin embargo, una novela creo que debe ser un trabajo como mucho más constante, ¿no? Y en este momento es imposible. Lo dejaremos en lista de pendientes, ¿no? Claro, también sé que has hecho tus pinitos en poesía. ¿Y qué te atrae del género poético, de este género literario en particular? Bueno, lo de la poesía me da un poco de vergüenza, porque tuve esa época que igual todos los escritores creo que pasan, de poeta menor, que digo yo, y me autopubliqué un poemario a partir del blog que escribía en aquella época, que un amigo mío, Manuel Velasco, me diseñó. Yo creo que el diseño es lo mejor del libro, sinceramente. Leía también en ese momento mucha poesía, cosa que no hago. Creo que es un discurso que se retroalimenta. Ves a otros poetas, lees a otros poetas, escribes poesía, pero en aquel momento me apetecía expresarme con ese género, pero en la actualidad la verdad es que me ha alejado bastante, aunque no descarto volver a hacerlo, ¿no? Porque la poesía sí que es como mucho más potente y más reducida, en el sentido de que no requiere dedicación, pero es más fácil construir un texto poético en términos de tiempo, creo. Claro, bueno, por último, en realidad te quería preguntar cómo compaginas tu trabajo como docente con tu vertiente literaria, pero ya me has comentado antes que realmente pues, es un poquito complicado el dedicarse 100%, pero bueno, ¿cómo te organizas más o menos? Bueno, en la actualidad la verdad es que, por ejemplo, en este último texto que he hecho, pues he partido
de mi labor docente, ¿no? Porque como es una película que utilizo y que veo cada año, como la he tenido que ver muchas veces, discutirla con los alumnos, pues digamos de esa experiencia también nace el libro, ¿no? El ver la aproximación a la obra de Buster Keaton. Pero la dedicación a tiempo parcial, como dices y hemos señalado, es siempre problemática. Y entonces uno acaba escribiendo en verano. El libro, de hecho, lo escribí en agosto del 2019. Y claro, es el momento que puedes dedicar durante el trabajo y actualmente es realmente complicado. Pero bueno, por tanto, lo que me planteo es hacer textos que partan de esa labor docente y que puedan ayudar a la divulgación de cosas que tienen que ver con el cine, ¿no? Es lo que me estoy planteando en este momento. Pues nada, pues Javier, muchísimas gracias por contarnos un poquito más sobre ti y tu relación con la literatura. Espero que los oyentes de AV Radio pasen un rato fantástico escuchándote. Y hasta aquí nuestro programa Corazones Inquietos. En la próxima emisión contaremos con la presencia de otro de nuestros jefes de estudios, pero no os diré quién. Prefiero guardarme el secreto y que os llevéis una sorpresa. Un saludo a todos y todas las que nos escucháis. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.